Estamos en contacto nuevamente con el doctor Juan José Mendoza, vocero del Hospital Samco Juan Milic, para conocer las novedades de las últimas horas aquí en la ciudad y en el departamento. Doctor, muy buenas tardes. Un gustazo volver a estar en contacto con usted. Hola Víctor, buenas tardes. Bueno, realmente como todos los días un gusto. Y la verdad que variable con esta pandemia, bien como usted lo dice, que nos ha tocado, lamentablemente con números variables. Por ejemplo, la semana pasada teníamos 11 pacientes en terapia intensiva, 11 pacientes en la zona COVID. Ayer hablamos con cierta tranquilidad diciendo que teníamos 5 pacientes en la zona COVID y 5 en terapia intensiva. Hoy ya los números nos cambiaron. Hoy tenemos 9 pacientes en la zona COVID, 6 en la unidad de terapia intensiva, más 2 pacientes en la zona febril, que hace un total de 17 pacientes para nuestro hospital. Y lamentablemente también en el sanatorio, que tiene algunas dificultades con las camas, pero siempre tratándola de resolver de la mejor manera posible. El sanatorio con 13 pacientes internados por COVID, 2 en terapia intensiva y 4 pacientes sospechosos, lo cual hace un total de 17 casos también en el sanatorio, así que en este momento tenemos internados tanto en el sector público como en el privado un total de 34 pacientes positivos. Si bien los números habíamos dicho ayer que habíamos bajado en la semana significativamente tanto en Villa como en el departamento, ayer arrancamos el día lunes con 8 casos positivos en Villa, lo cual parecería que estamos bajando, pero eso la gente no lo debe tomar como un número definitivo para que digamos nos tenemos que descuidar en los protocolos. Porque si yo veo la estadística del departamento de ayer, que fueron 16 casos, con 2 en Alcorta, 2 en Empalme, 1 en Godoy, 1 en JB Molina, 1 en La Vanguardia, 3 en Máximo Paz, 3 en Pavón Arriba, 1 en Rueda y 2 en Santa Teresa, siempre digo con preocupación que cuando veo más número de pacientes, el mayor número de localidades, me preocupa porque eso indudablemente puede haber una mayor circulación viral y localidades que están cercanas tienen una mayor movilidad entre sí y eso puede ser no favorable para esta pandemia. En las otras localidades que siempre mencionamos, desde Figuera hasta Pueblo Ester, Alvear tuvo 4 casos, Arroyo Seco 8, Coronel Bogado 1, General Lago 3, Pueblo Ester 4, un total de 20, lo cual hace un total de 44 pacientes que siempre esperamos que no tengan una incidencia sobre el total de números de internados. Si nosotros tenemos, siempre digo, un total de pacientes de 500 en una semana y de eso tenemos la mala suerte que se tienen que internar el 1%, que es un número muy bajo, tendríamos 5 pacientes para internar. Pero tengamos en cuenta que esos 5 pacientes son pacientes que demandan mucho más días de estadía en cama y más demora en cuanto a sus altas, y eso también hace que condicione el número de utilización de camas. Bien. Lamentablemente tengo que comentar algo que hoy escuché, no sé si será real, ojalá que sea un comentario circunstancial de estos días y no se prolongue en el tiempo. Colegas de hospitales de Buenos Aires están diciendo que lamentablemente las muertes se están produciendo mucho más rápido en esta segunda ola que lo que fue en la primera ola. Ojalá que esta apreciación sea algo circunstancial y que no sea algo que se haga estable en el tiempo y que nos condicione mucho mayores pérdidas de las que tenemos. Nosotros lamentablemente perdimos en estos días, el día viernes, 2 pacientes, uno que era de nuestra ciudad de 55 años, el viernes otro que era de Las Parejas de 57 años, en el fin de semana un paciente que era de Empalme, Villa Constitución, y una paciente que estaba internada en Rosario, que era de nuestra ciudad, lo cual es muy lamentable que en pocos días tuvimos pérdida de 4 pacientes y que no pudimos ofrecerle la posibilidad de salir de esta contingencia del COVID. Es lamentable esto y ojalá que no sigamos teniendo más pérdidas de las que tenemos. Ya a nivel país tenemos una cifra mayor de 65.000 fallecidos, lo cual también es preocupante para todo el país en general. Bien, y además lo estaba escuchando, doctor, las edades de las personas que han fallecido son mucho más bajas que las personas que fueron falleciendo en general, ¿no?
hasta hace poco tiempo. También eso está marcando la realidad que se venía anticipando, ¿no? Que esta nueva ola, esta segunda ola, está afectando fundamentalmente a la gente más joven. Y en este caso, usted venía hablando sobre los internados, que eran en su mayoría menores de 50 años. Y estamos viendo que las personas que han fallecido en estos días, sus edades oscilaban entre 50 y 70, ¿no? Sí, indudablemente que también esto va en un contexto de una de una efectividad de las vacunas, más allá que discutamos cuál es la inmunogenicidad de una plataforma u otra de vacunas, pero parecería que los adultos mayores ya vacunados o que vamos descendiendo la estratificación hacia los de 60, se está logrando una protección adecuada contra el coronavirus con las vacunas, que parecería que son efectivas independientemente de la plataforma o el número de dosis que se tenga. Ojalá que esto sea así, pero parecería que los adultos mayores se están protegiendo producto de la vacuna y de que los adultos mayores por ahí son los que más cuidados tienen o se aíslan con mucho más frecuencia que los menores. Así que bueno, la vacunación sigue a un buen ritmo, o el término que tengo que usar es que es una vacunación lenta pero segura. ¿Qué significa esto? Que se va vacunando la estratificación como corresponde, se va vacunando a gente que tiene comorbilidades de distintas edades también, así que ya estamos superando los 8.000 vacunados en Villa Constitución y esta semana se sigue a buen ritmo con la vacunación para ir descendiendo cada vez más hacia los adultos que tengan más de 60 años. Bien, o sea que en este momento, doctor, se está vacunando fundamentalmente a personas de alrededor de 65 y comenzaría a bajar ya entre 65 y 60. Así es, pero esto va a ser lento porque este es un grupo etario donde habemos una buena cantidad de pacientes con esa edad. Bien, doctor, le quería hacer una consulta que me ha enviado una televidente. Usted siempre nos explica que aquella persona que tuvo COVID debe esperar 3 meses para aplicarse la vacuna, ¿no? Desde el momento en que le dan el alta. Esta televidente plantea su preocupación. ¿Qué pasa con aquellas personas que son asintomáticas, que tal vez no son asintomáticas, pero que han tenido contacto estrecho con algún caso positivo y le queda la duda si han tenido la enfermedad o no? ¿Qué pasa con los asintomáticos si llega el turno de vacunarse? Su preocupación radica en que un vecino, me comenta, aparentemente estaba ya incubando la enfermedad, se vacunó y bueno, presentó un cuadro muy grave y falleció. ¿Esto puede ser así, doctor? La preocupación de esta mujer es qué pasa con aquellas personas que son asintomáticas y tienen la posibilidad de vacunarse. Bueno, muy buena pregunta y tiene varias partes. Una, que si toda persona que tenga una duda si tuvo o no la enfermedad tiene la posibilidad de hacerse dosajes de anticuerpos que se llaman IgG e IgM y de esa manera saber si tuvo o no la enfermedad. Si lo tuvo, si tiene anticuerpos, más o menos rastrear cuándo fue la posibilidad que tuvo el contacto estrecho para haberse contagiado, y si es negativo es que no tuvo la enfermedad. En realidad, también está la pregunta que algunas personas dicen, yo tuve COVID hace un mes y me llegó el turno para vacunarme. Eso es una consideración que se hace en el lugar de la vacunación, pero debe ir con ese turno para no perderlo. En teoría, lo que se hace de los 3 meses es para tener una mayor cantidad de vacunas disponibles y ese paciente que tuvo COVID, en teoría, tendría por 3 meses una buena respuesta inmune de protección. Entonces nos permite a nosotros poder disponer de las vacunas para otros pacientes y a los que tuvieron COVID, vacunarlos un poquito más adelante. El tema del paciente que ella relata en cuestión es probable que haya sido lo mismo que pasó con el colega periodista de ustedes, Mauro Viale, que lamentablemente estaba incubando la enfermedad y recibió la vacuna, aunque no podemos demostrar si la vacuna fue el desencadenante del problema que lamentablemente le produjo el fallecimiento o la enfermedad en sí. Esto es una gran duda desde el punto de vista médico y científico,
porque lamentablemente no sabemos nada todavía a ciencia cierta de algunos aspectos de comportamiento del coronavirus. Si yo hago un análisis rápido, le podría decir que probablemente la vacuna contribuyó a que el virus fuera mucho más agresivo y produjera el desenlace fatal de este paciente que nombra la televidente o al señor Mauro Viale, que lamentablemente falleció. Pero sería una imprudencia mía decirle que la vacuna fue culpable de el desarrollo de esta complicación, pero podría ser una probabilidad que habrá que ver con los estudios a futuro que se hagan si eso se demuestra de esa manera. Creo que tenemos que ser cautos, pero hay que ser muy prudente, consultar con sus médicos de cabecera a la gente que tenga duda, que se haga el dosaje de IgG-IgM para saber si tuvo o no COVID, sería muy bueno. Doctor, aquellas personas que son asintomáticas, ¿se pudo establecer si generan anticuerpos finalmente o no? Porque había dudas el año pasado sobre si los asintomáticos generaban anticuerpos. Y lo que pasa es que esos asintomáticos no han sido estudiados debidamente, salvo aquel paciente que tomó la iniciativa propia y se haga el dosaje de anticuerpos. Entonces ahí puede saberlo, pero eso no lo sabemos porque no hay estudios todavía formalmente presentados para decir, tomamos un grupo de gente que sospechamos que era asintomático y tenían este nivel de anticuerpos. No hay nada que nos demuestre eso. El asintomático por el momento se dice que pueden ser de cada 10 positivos, 8 son asintomáticos. Entonces tenemos una gran cantidad. Lo mismo cuando hablamos de los nexos epidemiológicos por contacto estrecho. Cuando en una familia hay un positivo por PCR, se considera a los demás como positivos sin hacerle ningún hisopado, ni ningún testeo, ni ningún anticuerpo. Entonces, por eso es la cifra que siempre decimos. Si nosotros en este momento tenemos casi 5.000 positivos en Villa, multiplicamos por 4, es probable que 20.000 sea el total de gente que ha tenido COVID. Pero para Claro. saber eso, tendríamos que pedirle anticuerpo a toda esa población supuesta y ahí decir qué porcentaje tuvieron o no tuvieron la enfermedad y si se comportaron como asintomáticos o no. Porque muchas familias nos dicen, estuve en contacto con mi marido, dormí en la cama con él, estuve en contacto, lo atendí hasta que fue positivo y después yo no tuve ningún síntoma o no me pasó nada. Pero por eso es el temor que siempre tenemos y le decimos a la gente que cuando hay un positivo real en un hogar, todos deben hacer el aislamiento correspondiente y no deben salir porque pueden ser asintomáticos, una palabra tan difícil de interpretar, concretar en cifras, de decir cuántos son realmente, y esa gente sale, hace las compras, va, visita un vecino, un amigo y lamentablemente se contagia. Claro. También por eso decimos lo que decíamos creo ayer o en otro programa, que todo aquel que se vacunó o tuvo coronavirus piensa, bueno, ya lo tuve, ya me vacuné, seguro no me voy a enfermar, seguro no voy a contagiar, y total, ya tuve eso, me saco el barbijo, puedo salir a hacer que hacía antes sin ningún problema. Y eso no es la realidad. Todo vacunado o aquel que tuvo el COVID puede volver a infectarse, probablemente no tenga enfermedad grave, pero sí puede contagiar y tiene la mala suerte de contagiar a lo mejor a un susceptible o alguien con enfermedad persistente y le complica la situación. Y tampoco deben descuidarse y deben seguir cumpliendo los protocolos como corresponde. Uso de barbijo, distanciamiento social, no reuniones sociales, no reuniones familiares, lavado de manos y uso alcohol en gel. Lo que venimos diciendo de hace más de un año. Bien. Doctor, la cantidad de vacunas con la que cuenta hoy por hoy Villa Constitución, ¿alcanzan para seguir vacunando sin problemas? ¿Está previsto que lleguen más vacunas? ¿O hasta qué día se estima que van a alcanzar las que hay hoy por hoy acá? No, ya tenemos turno para 2 días en adelante y hoy, entre hoy y mañana, deben llegar más dosis que llegaron al país de Sputnik, que llegaron a la provincia creo que 50.600, así que probablemente lleguen entre 1.200 y 1.500 dosis más para nuestra ciudad, así que se continuará. Por eso vuelvo a repetir el término que digo que es muy usado, lento pero seguro, o sea, se va, o como diría un técnico de fútbol, paso a paso. Bien. Bueno, doctor, me alegro mucho entonces. Muchísimas gracias por la gentileza. Si Dios quiere, mañana volveremos a contactarlo.
Muy bien, y le digo a la gente, no se pongan contentos con números bajos que podamos tener. Los casos siguen estando, la gente sigue estando aislada y puede tener eventuales complicaciones. Cuidarse, aquel que esté enfermo, estrictamente durante 10 días. Si en 10 días no tiene síntomas de complicaciones, es probable que termine el aislamiento sin ningún tipo de complicación. Muy bien. Un abrazo, doctor. Muchas gracias. Un abrazo, Víctor, que siga bien. Igualmente, gracias.